Y seguimos en News con más noticias. Regresamos a Buenos Aires y nos conectamos con Mariela Diegues, nuestra compañera, porque se va a reconocer a Mamá Antula como la primera santa argentina. Mariela, ¿cómo estás? Hola Magalí, muy buenos días en este día nublado y lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Argentina está por sumar a la primera santa del país y me acompaña el especialista en investigación histórica del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Mamá Antula le puso el pueblo quechua a quien ella tanto ayudó, pero ¿cómo era el nombre real y cuándo nació Mamá Antula? ¿Qué tal? El nombre de la familia es María Antonia de la Paz y Figueroa. Y después, cuando ella hace su voto de consagración, María Antonia de San José. ¿Por qué decimos que Mamá Antula fue una mujer que desafió a su época y que fue una adelantada? Desde su talante y de su perfil espiritual muy profundo, ella era hija espiritual de los sacerdotes jesuitas. En el año 1767, cuando el rey Carlos III decide expulsar a la Compañía de Jesús de los territorios de sus dominios, ella queda huérfana de padre espiritual, podríamos decir así. Entonces saca de ese discernimiento espiritual y personal el deseo de continuar la obra de los padres jesuitas. Una de las obras por los que se caracterizan los padres de la Compañía de Jesús, como el Papa Francisco, es la prédica de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ahora, Mamá Antula nació en una familia adinerada, en una familia rica, en una época en la que no se enseñaba a leer y escribir a las mujeres. A los 15 años le dijo a su papá, yo no me voy a casar y no voy a ser monja. ¿Y qué decidió hacer? Bueno, qué buenos datos, porque a mí me ayuda todo esto que vos sabés para poder también continuar con esto y complementar, ¿no es cierto? Ella es una mujer que decide quedarse soltera. Ella proviene de una familia acomodada, no podemos decir riqueza, porque Santiago del Estero era una ciudad que había quedado pequeña. Santiago del Estero, aclaro, es una de nuestras provincias argentinas para nuestra audiencia latinoamericana. Así es. Santiago del Estero fue la primera ciudad fundada y estable en nuestro territorio argentino, en el año 1453. Pero ahora estamos en el siglo XVIII. Y Paz y Figueroa era una familia de las fundadoras de la ciudad. Por eso no es que hay que decirlo en términos contemporáneos como que era una familia rica, sino que era una de las familias fundadoras. Ella decide entonces dedicarse y consagrarse a Dios, pero ayudando a la gente. Por eso es muy interesante esto que vos acotás, porque se la llama beata, pero no era monja, y uno tiene la imagen, como ustedes seguramente la mostrarán ahora, de una religiosa, parece. Sin embargo, las beatas eran un tipo de mujeres que podían ser viudas, solteras, o que se habían quedado solitas, y que se dedicaban a enseñar no solo el catecismo, sino también las primeras letras a niños y a niñas, sobre todo a niñas. Padre, cuentan que Mamá Antula caminó descalza unos 4.000 kilómetros por todo el virreinato del Río de la Plata, asistiendo a los enfermos, ayudando a los pobres y educando a los niños. ¿Qué pasó cuando llegó a Buenos Aires? ¿Cómo se asentó en Buenos Aires? Ella camina, no tenía muchos medios económicos, entonces va caminando y recorriendo, predicando y organizando los ejercicios espirituales. Pero al caminar y conocer muchas ciudades de nuestro actual territorio argentino, Jujuy, Tucumán, Salta, luego Baja Córdoba, va encontrándose con que la gente vivía no en una pobreza como la miramos hoy, sino con muchos elementos muy rudimentarios de su vida. Entonces ella va acompañando, ayudando con lo que puede y con un consejo espiritual muy fuerte. Vamos ahora a los milagros que la van a convertir en santa. ¿Cuál fue el primer milagro que la convirtió en beata y cuándo? La causa de canonización, ella muere
ya en su época, 1799, cuando ella muere en opinión de santidad. Comúnmente se llama así, es decir, la gente dice qué mujer santa, qué mujer fuerte. En esa época, ya en vida, ya la consideraban una mujer virtuosa. El primer milagro por el cual se abre la causa, o al revés, se abre la causa de canonización en el año 1905. Y el primer milagro es la curación de una religiosa que había seguido los pasos de Mamantula en el año 1906. Se verifica ese milagro, es decir, que no hay una solución médica, científica, por la cual la persona se cura. Entonces, con la evaluación, que es muy lenta esa evaluación, porque el camino a la santidad es un camino muy minucioso, se van estudiando muchos temas, se descubre y se dice que realmente ese milagro es obra de, o sea, esa obra de sanación es una obra de Dios. En 2016, entonces, el Papa Francisco autoriza la publicación de este milagro y faltaba uno más para que se pudiera convertir en santa. ¿Cuál fue ese segundo milagro? Así es. Bueno, el segundo milagro fue en el año siguiente de su beatificación. Año 2017, hay un señor Claudio en la provincia de Santa Fe, que estaba muy sano, muy bárbaro, estaba muy bien. Tiene un ACV, un accidente cerebrovascular. Conoce la situación un sacerdote, hoy obispo, Ernesto Giovando, tocayo mío, y conoce esa situación y lo va a ver a su provincia natal, a Santa Fe. Y le lleva una estampa de Mamantula. Ellos eran un matrimonio creyente, su esposa, se ponen a rezar. La situación era muy grave porque era un ACV muy profundo. Se ponen a rezar y finalmente a las 48 horas de que va al hospital y todo, se empieza a mejorar y empieza a tener una vida normal. Y ellos le atribuyen ese milagro. Eso después va a un análisis científico de médicos que no tienen nada que ver ni con la fe, ni con la familia de Claudio, ni con la familia del padre Ernesto, nadie. Esa historia clínica se envía a Roma y entiendo que es revisada por 9 médicos que no pueden explicar cómo es que este hombre se recupera. Así es, porque una vez que la persona es declarada siervo de Dios o sierva de Dios en este caso, la documentación del camino a la santidad va a Roma. En Roma se nombra a una persona que se la llama postulador. Y ese postulador es el que organiza toda la documentación y va presentando. Una vez que ella es beata, se está esperando el segundo milagro para poder entonces presentarlo a la Comisión Romana de Causa de Santos y ahí certifican lo que usted dice. Padre, los restos de Mamantula descansan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde y desde cuándo? Ella murió a los 69 años. Así es. Cuando Mamantula llega desde Córdoba a Buenos Aires, imagínense, caminaba descalza, el camino era bastante, con mucho polvo, con mucha tierra y llega bastante harapienta, podríamos decir. Unos chicos que vivían por las quintas, por lo que hoy es el centro de Buenos Aires, pero los chicos empiezan a tirarle piedras, piensan que no está sana del juicio. Y ella entra a la primera iglesia que encuentra, que era una capilla, era una iglesia pequeña en esa época, que es la actual parroquia y basílica de Nuestra Señora de la Piedad en la calle Bartolomé Mitre y, ¿cómo se llama esta calle? Ahí me perdí. Bueno, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esto es que en el público todavía estamos en... Bueno, claro, sí, Bartolomé Mitre y Paraná, ahí está. Bien. Ella expresa también en sus últimos años de vida, cuando hace testamento, ser sepultada en la primera iglesia que ella visitó en Buenos Aires.
Padre, ¿qué significa que tengamos un nuevo santo, en este caso una santa argentina, una santa latinoamericana? ¿Cómo va a vivir usted el domingo esa ceremonia de canonización? ¿Y qué significa para la comunidad católica? Bueno, son varias cosas, ¿no? Muy importantes para nosotros los consagrados y para todo el pueblo argentino. Nosotros ya tenemos un santo varón que es el cura Brochero, y ahora tenemos la primera santa mujer no religiosa, sino devota, por eso viene la beata, beata. Hoy día esa palabra suena medio, pero realmente en esa época decir que era beata era una consagrada. Realmente para la Iglesia argentina es una gran caricia. Es una gran caricia porque es la Iglesia, todo el pueblo de Dios en la Argentina que mira el modelo de hombres y mujeres que son, como dice el Papa Francisco hoy, los santos de la puerta de al lado. Como cuando vemos una viejita que reza o una persona que hace mucha caridad, sin andar publicándolo por ahí, sino hacerlo por amor a Dios y al prójimo realmente, ¿no es cierto? Esa es la virtud, ¿no es cierto? Y cuando ve una persona que se dedica a seguir a Jesús en la vida cotidiana, en la entrega, en el servicio y en la oración. Por ejemplo, ella es una patrona de la providencia, porque cuando ella armaba los ejercicios espirituales que los padres iban a predicar, sacerdotes, llegaba mucha gente a hacer los ejercicios espirituales y no había más comida. ¿Qué es un ejercicio espiritual, padre? Termino esto. No había más comida. Entonces dice, mamá, y le decían, mamita, le decían, no hay más comida, vaya y buscar al fondo de la olla que hay. Y iba y encontraba comida. Y después otras devociones. Vos me preguntaste qué son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son retiros espirituales, charlas que da un sacerdote, escritas por San Ignacio de Loyola, que a uno le hacen revisar la vida con relación con Dios, con el prójimo, una lectura atenta del Evangelio, una meditación, esos días que uno dice, me voy de retiro, es decir, me voy a un lugar apartado a encontrarme con Dios y a rever un poco mi vida. Eso es un poco. Muy bien, padre, muchísimas gracias entonces por el recuerdo y el repaso de la vida de Mama Antula, la primera santa argentina que así será declarada el próximo domingo en el Vaticano por el Papa Francisco.